¿Qué ole? ¿Cómo andan? Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del Sueño al Podio, este podcast donde recordamos, aprendemos y reconocemos a los deportistas y sucesos deportivos más importantes en la historia. Yo soy Daniel Uriega y nos escuchamos todos los miércoles por Spotify, Apple Podcast y también por YouTube, así que hoy toca platicar de uno de los sucesos más oscuros en el deporte, pero principalmente en el fútbol. Los hooligans, creo que todos en alguna vez hemos escuchado acerca de eso. Para los que no saben o nunca de plano han oído sobre ellos, los hooligans son un grupo de aficionados de comportamiento violento y agresivo. Literal, así aparece la definición en internet. Pero para que me entiendan un poco mejor, son unos inadaptados sociales, unos estúpidos que les encantaba agarrarse a madrazos con otros igual que ellos y solo por ser de diferentes equipos. Aunque no hay una fecha como tal de este comienzo, hay algunos que dicen que empezaron en el Reino Unido a finales de 1800 y a principios de 1900. Digo, la violencia entre aficionados de fútbol o el deporte no es algo completamente nuevo. Desafortunadamente, desde los primeros días del fútbol organizado en Inglaterra, existieron enfrentamientos violentos entre grupos de aficionados rivales. Pero también hay otros que dicen que el fenómeno empezó a tomar forma en 1960 y donde realmente fue el inicio de los hooligans. Se dice que el término puede derivar del apellido hooligan o hooligan. Esta palabra ya aparecía reflejada en un informe de la policía en Londres del año de 1898 y que posteriormente publicó el diario The Times. Por otra parte, el término hooliganismo ya se dejaba ver por la prensa escrita en 1898 y el escritor Arthur Conan Doyle lo utilizó en su retrato corto The Adventure of the Six Napoleons, publicado en 1904. Otra de las primeras referencias fue el libro The Hooligan Knights, publicado en 1899 por el autor Clarence Rook, quien afirmaba que el término tenía su origen en un delincuente común que vivía en el barrio londinense de Southwark y que atendía al nombre Patrick Hooligan, que mató a un policía y murió en la cárcel. Pero con tantas historias de la época victoriana relacionadas con la violencia y lo siniestro, no hay un acuerdo total entre todas las fuentes y otras que ni siquiera mencioné ahorita. Otras fuentes incluso mencionan a una banda callejera de Islington llamada Hoolie, ya que precisamente la palabra irlandesa Hoolie significa salvaje o fiesta animada. También está relacionada con dicha banda. ¿Pero qué hacían los hooligans para todo esto? Pues bueno, estos güeyes se involucran en peleas callejeras, vandalismo, se lanzaban botellas, vasos, tubos, realmente lo que tuvieran a la mano. Y todo esto podía ser antes, durante y después de los partidos. De hecho, suelen formar sus grupos organizados y son conocidos como firmas en Inglaterra. También son los ultras en algunos países europeos, las barras bravas en América Latina o las torcidas organizadas en Brasil. El verdadero auge del hooliganismo se dio en la década de 1970, cuya conducta era aceptada debido a que se consideraba un deporte de la clase obrera y trabajadora. Empezaron siendo grupos de jóvenes ingleses, de clase mayormente obrera, los que conformaban estos grupos, que no solo se peleaban con grupos de aficiones o ideologías contrarias, sino que también sus desmadres en las calles contra la policía y la seguridad privada del club. Se dice en general que los grupos de ultras ingleses prefieren llamarse a sí mismos The Firm, la firma, en el sentido comercial de ser un grupo que busca financiar sus actividades y desplazamientos. Uno de los primeros ejemplos de esta organización fue el Intercity Firm, la ICF del West Ham United, un grupo de hinchas que ganó notoriedad por su comportamiento violento tanto en los estadios como en las estaciones de tren durante los viajes a partidos. Otros clubes como Millwall, Chelsea y Liverpool también formaron sus propios grupos violentos. De hecho, hay una película, la vi hace poco, por cierto, donde sale el que hacía de Frodo en El Señor de los Anillos y Charlie Hunnam, el que sale en la película del Rey Arturo.
Charlie Hunnam, si no me equivoco. Y justamente trata de cómo Frodo, bueno, el que sale en El Señor de los Anillos, se vuelve parte de la firma del West Ham. Todos los desmadritos que hacen y la rivalidad tan brutal que es en contra de los del Millwall. Aunque no es una historia basada en la vida real, sí hacen referencias a una de las firmas más peligrosas que han existido. Los enfrentamientos entre los aficionados del West Ham y el Millwall eran realmente sangrientos. No se andaban con jueguitos, ellos golpes y fuertes. Véanla si tienen oportunidad. Pero bueno, para entender la magnitud de los enfrentamientos entre hinchas de clubes como Millwall o West Ham, es importante mencionar el contexto social y político de los años 80 en Inglaterra. En ese periodo, el país atravesaba una severa crisis económica con altos niveles de desempleo y desindustrialización que afectaban principalmente a las comunidades obreras de Londres. Esto generó, obviamente, descontento, presión, y el fútbol en particular se convirtió en un medio para liberar esa frustración, identidad y lucha de clases. ¿Cómo les digo? Puedo comprender lo que falta de empleo te puede generar y no tener dinero también, cómo te puede afectar. Pero es una mamada tener que llegar a la violencia extrema para tratar de liberarte. En este clima de tensión social, las hinchadas de equipos como el Millwall, West Ham y otros clubes se fueron convirtiendo en una especie de refugio para los jóvenes, quienes además de su pasión por el deporte, empezaron a involucrarse en la violencia. Era como una forma de pertenecer a un grupo y de afirmar su identidad. Eso de pertenecer, muchas veces pasamos en la juventud, ¿no? En la adolescencia principalmente. Pero en lugar de ser un simple juego, los partidos se convirtieron en batallas campales, donde los hooligans no solo se enfrentaban dentro del estadio, sino también en las calles. Un ejemplo fue en el homenaje al exjugador de ambos equipos, Harry Cripps, en The Den, el estadio de Millwall. Los aficionados del West Ham se la pasaron todo el partido gritándole traidor, ya que Cripps había dejado al West Ham para fichar por el máximo rival, en este caso el Millwall. La bronca estaba puesta, así, en charola de plata, siendo esa tarde una de las peores en la historia del fútbol inglés. Otro grave suceso ocurrió en 1976, cuando Ian Pratt, hincha del Millwall, falleció en una estación de metro, víctima de una, brutalidad pelea entre ambas aficiones. Aquel día los hinchas de Lions juraron venganza y como toda venganza, ellos pensaban en servirla en plato frío. Así que fueron pacientes. El historial de enfrentamientos entre ambas aficiones seguiría estando salpicando de sangre, violencia, teniendo un nuevo episodio incluso en 1978, 2 años después del asesinato del aficionado Lyon. La confrontación entre ambas aficiones se saldó aquella vez con 70 detenidos y numerosos heridos, muchísimos. En el 2004, el Millwall ganó 4-1 al West Ham. Aquel día se conocería como The Mother's Day Massacre, la masacre del Día de Madres, donde, otra vez, la violencia volvería a aparecer entre ambos clubes. Los policías montados en caballos tuvieron que entrar para sofocar las peleas. Después de unos años sin verse las caras, en agosto del 2009, el West Ham y el Millwall volvieron a coincidir en la Carling Cup. Toda Inglaterra estaba paralizada, sabía que iba a haber pedo y como no podía ser de otra manera, los hubo. Terminó en batalla campal. Más de 30 aficionados fueron trasladados al hospital. Uno de ellos, Alan Baker, fanático del Millwall, recibió una puñalada antes de comenzar el partido en el pecho que terminó perforándole el pulmón. En 3 ocasiones diferentes, los aficionados del West Ham llegaron a invadir el campo de Upton Park a mitad del partido, teniendo que suspender finalmente el juego y lo que iniciaría todo el desmadre. 5 horas de enfrentamientos entre los hooligans de Millwall y West Ham y además la policía. Entre tantos madrazos, también lo que platicábamos hace unos momentos, botellas, latas, bengalas, tubos, a veces hasta los asientos los despegaban. Era una brutalidad. El pleito fue tan fuerte y violento que, según la prensa y algunos expertos, fue considerado de gravedad extrema por las pocas veces que se había dado algo así, de esta magnitud allá en Inglaterra.
De hecho, hubo dos eventos clave que provocaron cambios legislativos. El desastre de Heysel en 1985 y la tragedia de Hillsborough en 1989, aunque ese último no directamente relacionado con el hooliganismo. Ambos fueron momentos cruciales que también marcaron este periodo. Estos trágicos incidentes ayudaron a que el gobierno británico adoptara leyes más estrictas y mejores medidas de seguridad en los estadios. En 1989, después de Hillsborough, la Football Offenses Act y la Taylor Report llevaron a una modernización de los estadios, incluido el cambio hacia asientos en lugar de graderíos, lo que buscaba reducir la violencia y mejorar la seguridad. Pero bueno, empecemos con el primero. El desastre de Heysel ocurrió el 29 de mayo de 1985 en el estadio de Heysel de Bruselas, allá en Bélgica, durante la final de la Copa de Europa, hoy que la conocemos como la UEFA Champions League, partido entre la Juventus de Italia y el Liverpool de Inglaterra. Este trágico evento ocurrió en un contexto donde el hooliganismo inglés estaba en su auge, el apogeo, y los clubes, como el Liverpool, eran conocidos por tener hinchadas muy apasionadas, pero también extremadamente violentas. Desde antes del partido ya se percibía esta atmósfera tensa. Algunos aficionados de Liverpool eran bien conocidos por su comportamiento violento. Así que medios de comunicación ya estaban alertando sobre la posibilidad de disturbios, aunque la policía y las autoridades belgas tomaron algunas medidas, no fueron suficientes para contener la situación. Minutos antes de que empezara el partido, fanáticos de Liverpool comenzaron a invadir el espacio reservado para los aficionados de la Juve. Los aficionados italianos, que estaban atrapados en una pared de hormigón, se vieron acorralados. El pánico se desató y muchos intentaron escapar, causando el colapso parcial de una de las paredes del estadio. La violencia, o mejor dicho, la tragedia terminó en una estampida. 14 aficionados de la Juve murieron aplastados. A medida que la situación empeoraba, las fuerzas de seguridad intentaron controlar a los hinchas, pero el daño ya estaba hecho. La cifra final de víctimas fallecidas fue de 39 personas. 14 italianos, 2 belgas y 23 más de diversas nacionalidades y más de 600 personas resultaron heridas. El encuentro se disputó y lo más increíble fue que a pesar de la tragedia, el partido no fue suspendido. Se jugó con 1 hora y 25 minutos de retraso del horario inicialmente previsto por decisión del jefe de la policía belga, el capitán Johan Mahieu, y el alcalde de Bruselas, Hervé Broughon, para evitar una guerra civil, según esto. Incluso a pesar de la negativa de los jugadores y cuerpo técnico de la Juventus, eso cabe mencionarlo, ellos no querían. La Juventus terminó ganando el partido 1-0, pero la celebración estuvo empañada por la tragedia que acababa de ocurrir. Yo no soy nadie de seguridad y no tengo ni perra idea qué medidas se deban de tomar en casos y momentos tan cruciales como este. Y de pánico sobre todo, pero al Chile no sé qué pasa luego por la cabeza de esos que están a cargo. Hubo una estampida, había personas muertas, se te estaban muriendo otras, te viste sobrepasado en la seguridad y aún así decides jugar el partido como si fuera un premio, no mamen. Después del desastre y la tragedia, la UEFA tomó una decisión drástica. Los clubes ingleses fueron prohibidos de competir en competiciones europeas durante 5 años. Esta medida fue un golpe durísimo para el fútbol inglés. De hecho, el Liverpool fue sancionado inicialmente sin poder participar en competiciones europeas o mundiales hasta el 1 de julio de 1995, es decir, 10 años. Pero después le bajaron la sanción permitiendo su participación en torneos internacionales a partir del 1 de julio de 1991, es decir, bajó a 6 años. Fue una crisis grave en el fútbol inglés, se cortó en seco el dominio inglés del fútbol europeo, los clubes ingleses habían ganado 7 de las 8 Copas de Europa disputadas entre 1976 y 1984, 4 de ellas las ganó el Liverpool, 2 el Nottingham Forest y 1 el Aston Villa. Y no solo eso, en lo económico también les pegó cabrón. Con la prohibición de participar en competiciones internacionales, se perdieron ingresos tanto por venta de entradas como por publicidad, patrocinios y derechos televisivos. Eso fue lo que más duele e incluso hoy en día.
Además, se obligó a las autoridades a repensar la seguridad en los estadios. Se implementaron cambios significativos como la mejora en el control de multitudes, la separación más estricta de los aficionados rivales y la vigilancia policial, algo que tristemente se vería rebasado otra vez, unos años más tarde, y otra vez con el Liverpool involucrado. La tragedia de Hillsborough ocurrió el 15 de abril de 1989 en el estadio Hillsborough en Sheffield, Inglaterra, durante un partido de semifinales de la FA Cup entre Liverpool y Nottingham Forest. En ese momento el fútbol inglés ya había experimentado algunos cambios tras el desastre de Heysel, pero la violencia en los estadios seguía siendo un problema importante. Hillsborough estaba destinado a ser uno de los estadios más seguros de la época, pero el desastre reveló muchas deficiencias en la seguridad y el manejo de multitudes. Antes de que empezara el partido, la policía y los organizadores del evento tomaron una decisión que resultó en una tragedia. En lugar de abrir las puertas laterales del estadio para permitir el acceso a los hinchas de Liverpool, que se encontraban atrapados en las entradas exteriores, se optó por abrir una puerta principal que permitió que una gran cantidad de personas ingresara rápidamente a una de las terrazas más pequeñas del estadio, el Eppings Lane End. Este error provocó que el área se llenara, se sobrecargara de forma masiva. A medida que las personas intentaban ingresar al área, los pasillos se vieron rápidamente bloqueados. Los ríos de gente generó una estampida humana que resultó en la muerte de 96 aficionados, todos de Liverpool y la mayoría de ellos jóvenes. Las autoridades intentaron contener la situación, pero el daño ya era irreversible. Muchos de los sobrevivientes fueron atrapados, pisoteados y gravemente heridos. Varios lograron salvar sus vidas gracias a la ayuda que recibieron de las gradas superiores, las de arriba. Tras el desastre, la policía y los medios de comunicación culpabilizaron a los aficionados de Liverpool, acusándolos de ser responsables de la tragedia debido a su comportamiento descontrolado y haberse colado. En parte, les doy un punto, pero al final te viste sobrepasado en la seguridad. Esto aumentó, pues obviamente, el dolor en las familias de las víctimas que lucharon por obtener justicia durante años. Después de todos esos años de lucha por justicia, una nueva investigación encontró que las causas del desastre fueron principalmente el fallo de la policía y las deficiencias en la planificación y gestión del evento. Fue hasta el 2017 donde se concluyó que fue un homicidio imprudente y delito de negligencia y no un accidente. Se absolvió a los aficionados de Liverpool de cualquier culpa en la tragedia. El fútbol inglés cambió para siempre. Las reformas implementadas incluyeron la obligación de instalar asientos en todos los estadios. Anteriormente, muchos estadios tenían solo terrazas de pie. Además, el Taylor Report, que siguió el desastre, llevó a la modernización de los estadios para mejorar la seguridad de los aficionados. A pesar de que han pasado ya muchos años, hoy en día han disminuido los casos de violencia, pero tristemente siguen pasando en diferentes partes del mundo. Siguen existiendo firmas, los ultras, las barras bravas y chingos de pseudo aficionados que les siguen mamando ir nomás a agarrarse a madrazos contra la afición rival y causar desastre en las calles. Otros de los enfrentamientos más violentos que se han registrado incluso fuera de Inglaterra. Ahí les van. Los enfrentamientos entre las barras bravas de Argentina entre 1980s y los 2000s, especialmente en Buenos Aires. Rivalidad entre hinchas de clubes como Boca Juniors y River Plate, pero también con otros clubes. Las barras bravas en Argentina han sido responsables de algunos de los enfrentamientos más violentos en la historia del fútbol. Estos grupos no solo se enfrentan entre sí, sino que también tienen conflictos con la policía y con los propios jugadores. Las batallas en las calles, en las inmediaciones de los estadios, en los trenes, los hinchas son frecuentes. En el pasado se han reportado asesinatos, tiroteos y ataques a grupos rivales, especialmente en partidos clave de fútbol argentino. ¿Cuántos no hemos escuchado incluso estos rumores o mitos de que si te llegas a parar en un barrio de Boca o de River con la camiseta del equipo rival, te pueden llegar a matar? Digo, a mí no me consta, no he tenido la oportunidad de ir siquiera,
Pero por cualquier cosa, si ustedes llegan a ir de turistas, mejor eviten pues hacer una pendejada, aunque ustedes piensen que es así, nomás de chill. Mejor no. Pero, dijo, otro acontecimiento, y de verdad no me da risa, pero es que son bastantes. Otro acontecimiento fue la guerra de los hooligans en Europa del Este en los 90s, principalmente en países como Polonia, Ucrania, Rusia, Bulgaria, Croacia, Serbia, Rumania, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, y así, otros más. Las rivalidades entre hinchas de clubes de fútbol a menudo con connotaciones nacionales o políticas. Durante los años 90, con la caída del comunismo, la violencia en el fútbol de Europa del Este aumentó debido a las tensiones políticas y económicas de la región. Los hooligans no solo eran rivales por el fútbol, ahora también por el nacionalismo y la lucha de poder entre diferentes facciones. Enfrentamientos sangrientos ocurrían a menudo, con varios muertos y heridos en algunos casos. El caso de los ultras de Marsella en 1990 aproximadamente, la rivalidad entre estos ultras de Marsella y los ultras de equipos de la Liga 1 como el Paris Saint-Germain. El Olympique de Marsella fue uno de los equipos con la hinchada más peligrosa en Europa en los años 90. Los enfrentamientos entre los ultras de Marsella y otros ultras franceses como los del PSG eran frecuentes, especialmente durante los derbis entre los dos equipos. Estos conflictos se extendían más allá de los estadios y a menudo involucraban violentos enfrentamientos en la calle. Hoy los vemos incluso con las guerras que tienen, pero desde antes ya había pedos, hasta en lo deportivo, entre Rusia y Ucrania. Esto a partir del 2010. Violencia entre ultras, principalmente en los partidos de selecciones nacionales. La violencia en los estados de Rusia y Ucrania han sido un tema recurrente con enfrentamientos notables entre hinchas rusos, ucranianos y también con seguidores de otros países. La rivalidad política y nacionalista entre los dos países ha superado la violencia entre los ultras. En muchos casos, la policía no logró evitar enfrentamientos que involucraban bombas de humo, bengalas y peleas masivas. Vaya, incluso aquí en México hemos visto campales y trágicas en los estadios. A mí, de hecho, y esto sí, yo estuve ahí, me tocó trabajando en el estadio como reportero. Fue el 20 de octubre del 2019 en el Estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, partido entre San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro. Al minuto 85, con Gallos, Querétaro ganando 2-0, empezaron los madrazos en la cabecera norte del estadio. Aficionados de las porras de Gallos y San Luis empezaron a correr de diferentes puntos del estadio para llegar a la cabecera para ayudar y defender a los suyos, desatando por completo la violencia en las gradas del estadio. Obviamente, ante los ataques, aficionados invadieron la cancha para resguardarse y protegerse. Pero neta, yo que estaba ahí y me tocó grabar los putazos, no tienen una idea lo impactante y sangriento que estuvo. Había güeyes inconscientes, tirados en los escalones de las gradas, y llegaban imbéciles a patearlos en la cara, en la cabeza, como para rematarlos, cabrón. Afortunadamente no hubo reportes de muertos ese día, pero ni con eso aprendimos en México. El 5 de marzo del 2022 volvió a pasar y se puso peor aquí en Querétaro en el Estadio Corregidora. Partido entre Gallos contra Atlas. Dos porras que se odian y que no se tuvieron las medidas para evitar y mucho menos para controlar una campal de esa magnitud. Yo no estuve ese día en el estadio, pero compañeros me cuentan que los madrazos empezaron en diferentes partes del estadio, con diferentes bronquillas, pero fue creciendo, que se veían a grupos de hombres agrediendo brutalmente a otras personas, golpeándolas, pateándolas, arrastrándolas e incluso despojándolas de su ropa. Es más, hay fotos y videos donde se ve que no les importa si era gente mayor, mujeres e incluso niños. Fueron imágenes realmente impactantes, llenas de sangre, con cuerpos regados en diferentes partes del estadio, tanto dentro como fuera. Realmente tú ves los videos y sinceramente crees que hubo muertos. Sin embargo, los informes gubernamentales oficiales dijeron que el saldo fue de 26 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad. Esta versión oficial ha generado muchísima polémica y dudas, pero lo que sí es un hecho es que al día de hoy nadie ha presentado pruebas que demuestren lo contrario. A lo mejor me salió un poquito del tema de los hooligans, perdónenme,
pero creo que era importante y sobre todo mencionar y entender que esa violencia o el fenómeno del hooliganismo, aunque ha cambiado mucho con el paso de tiempo, sigue siendo una sombra que acompaña al fútbol. A lo largo de la historia hemos visto algunos de los enfrentamientos más violentos en diferentes partes del mundo. A pesar de que han disminuido este tipo de episodios, la realidad es que el hooliganismo no ha desaparecido por completo. Sigue existiendo, a menor escala, pero puede resurgir si no continuamos reflexionando y las autoridades y clubes siguen actuando para erradicar la violencia del deporte. Es increíble y al mismo tiempo una pendejada que lleguen a ese nivel de violencia nada más por irle a otro equipo. ¿En qué cabeza cabe? O por si tu equipo perdió, peor aún. Cabrón, ni juegas. ¿Cómo puedes hacer que un simple partido de fútbol te afecte de tal manera que llegues a agredir y perjudicar a otros? En México, después del 5M, prohibieron las barras visitantes en los estadios y, en mi opinión, debería de ser sin barras locales y visitantes, sobre todo si no se saben comportar y tienden a caer en estos problemas. Sería una pena por algunos, porque pues bien dicen que pagan justos por pecadores. Y la neta es que hay porras bien chingonas, que se rifan con mantas, canciones, cosas bien chidas que contagian y te emocionan, la neta. Al final, el fútbol es entretenimiento. Vas a pasarla bien un rato, convivir con los tuyos, echarte tus chelas, ver un partido, cagarte de risa, echar desmadrito, gastarte hasta tu lana, cabrón. No a cuidarte de locos, imbéciles que te pueden golpear. Que las autoridades tomen las medidas para cuidarnos y castigar drásticamente a esos cabrones, pero nosotros también pongamos de nuestra parte. Hagamos nuestra chamba de pasarla bien y no hacerle daño a nadie. Así cerramos un capítulo más del Sueño al Podio. Espero les haya gustado, aprendido un poco y sobre todo que se hayan entretenido pues este ratito que estamos aquí. Acuérdense de tirar paro y si les gustó, porfa, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita y comenten de qué otro deportista o suceso deportivo les gustaría que platiquemos por acá. Yo soy Daniel Uriega, nos vemos el próximo miércoles. Pórtense mal, cuídense bien, vámonos, let's go. ¡Woo!